Profesor y compañeros, tengan un cordial saludo. Les habla Francisco José Espinosa Tamani y en esta oportunidad les hablaré acerca del artículo científico llamado Comparación de dos medidas de la tasa de fotorrespiración de la hoja en una amplia gama de intensidades de luz. Introducción. La fotorrespiración es un proceso que acompaña y compite con la fotosíntesis en las plantas C3, en el que el O2 compite con el CO2 por el sitio activo de la ribosa 1,5-bisfosfato. En las dos últimas décadas se han utilizado ampliamente dos medidas de tasa de fotorrespiración. En particular, la supresión de la fotorrespiración por bajas concentraciones de O2, en adelante método 1, y mediciones simultáneas de intercambio de gases y fluorescencia de la clorofila, en adelante método 2. No se ha comprobado si existe una diferencia significativa entre la RP estimada por el método 1 y el método 2 bajo condiciones cambiantes de condiciones de irradiación. En este estudio se propusieron evaluar los impactos potenciales de los dos métodos de estimación diferentes en RP y la respuesta de RP bajo condiciones cambiantes de irradiación, midiendo simultáneamente el intercambio de gases de la hoja y la fluorescencia de la clorofila de dos cultivares de trigo cultivados en el campo a bajas concentraciones de O2 y a concentraciones normales de O2 a través de un amplio rango de intensidades de luz. Glosario de términos, siglas y abreviaturas. RP, tasa de fotorrespiración. RT, respiración diurna. JT, flujo total de electrones. JC, flujo de electrones para la carboxilación de ribosa 1,5-bisfosfato. JO, flujo de electrones para la oxidación de ribosa 1,5-bisfosfato. J, tasa de transporte de electrones. Y intensidad de luz. Esta es medida en micromoles por metro cuadrado por segundo. AN, tasa fotosintética neta. ISAT, intensidad luminosa de saturación. ANOVA, análisis de la varianza. Es una fórmula estadística que se utiliza para comparar las varianzas entre las medias de diferentes grupos. Materiales y métodos. Sitio experimental y materiales vegetales. Los experimentos se realizaron en la estación experimental de Yucheng de la Academia de Ciencias de China, que se encuentra a lo largo de los tramos inferiores del río Amarillo. La estación experimental tiene un clima semiárido, con una temperatura media anual de 13.4 grados centígrados y una precipitación media anual total de 567 milímetros. Aproximadamente el 70% de la precipitación anual se produce entre junio y septiembre. El suelo está clasificado como fluvial calcárico y la textura superficial del suelo es franco-limoso. El trigo de invierno se plantó en el campo el 4 de octubre de 2011. Durante las temporadas de crecimiento, las intensidades lumínicas alcanzó un máximo de 2000 mol sobre metro cuadrado por segundo en los días soleados. Las mediciones se realizaron del 2 al 3 de mayo para T Aestivum JM22 y del 15 al 26 de mayo para T Aestivum Z39-118 en 2012. Medidas de intercambio de gases de CO2 y de la fluorescencia de la clorofila. Estas se midieron mediante las siguientes fórmulas que están viendo en pantalla. Vemos el JC, el RP, el JO, el AN y la J. Análisis estadístico. Los datos se expresan como media más menos error estándar. Se utilizó ANOVA para examinar las diferencias entre las RP estimadas por los dos métodos introducidos. Esas diferencias se consideraron significativas a fósforo menor o igual a 0.05. La
capacidad de ajuste del método matemático a las observaciones experimentales se evaluó mediante el coeficiente de determinación R², que este es igual a 1 menos SSE sobre SST, donde SST es la suma total de cuadrados y SSE es la suma de cuadrados del error. Resultados. Curvas de respuesta a la luz de AN. El aumento de I condujo a un incremento inmediato y rápido de AN para los dos cultivares de trigo hasta alcanzar el AN específico del cultivar, Amax, a la correspondiente intensidad luminosa de saturación. Curvas de respuesta a la luz de JT. El aumento de la I condujo a un incremento inmediato y rápido de JT para los dos cultivares de trigo, hasta alcanzar el JT máximo específico del cultivar, a la correspondiente intensidad de luz de saturación. Curvas de respuesta a la luz de RP. Dentro del rango bajo de I, la RP estimada por el método 1 aumentó más rápida que la RP calculado por la ecuación 3 del método 2, con el aumento de I. Discusión. Para lo que sabemos, se desconoce en gran medida si el método 1 y el método 2 pueden utilizarse de forma equivalente para estimar la RP en condiciones cambiantes de irradiación. Como no había medida de referencia sobre la RP bajo condiciones cambiantes de irradiación, este estudio no puede concluir que el método 1 sobreestimará la RP ni que el método 2 sobreestimará la RP para los dos cultivares. La sobreestimación de la RP puede conducir a la sobreestimación de la productividad de las plantas, la sobreestimación de JO y JC. Futuros estudios que utilicen un enfoque similar de intercomparación modelo-observación para caracterizar cuantitativamente las respuestas de la RP a las condiciones ambientales cambiantes serían muy útiles para escalar la RP a nivel de hoja y modelar las consecuencias del cambio ambiental en la productividad global de las plantas. Conclusiones. El método 1 y el método 2 no puede utilizarse de forma equivalente al estimar RP y por ende JO. Los resultados de este estudio quedan por comprobar para otras especies y tipos funcionales de plantas que podrían mostrar patrones de respuesta diferentes. Esto es muy importante, ya que en esta oportunidad solamente se trabajó con el trigo. Apreciación crítica. Este trabajo es muy importante para poder ver las diferencias de los dos métodos, así como para saber las tasas de fotorrespiración. Creo que se tuvo que analizar otras especies, pues los métodos debieron resaltar equivalentes y no diferir en sus resultados, pues esto puede causar un problema cuando se realicen estudios sobre la fotorrespiración, ya que dependiendo del método usado, los resultados pueden variar. Y esto en cuanto a al estudio de producción, como anteriormente se había mencionado, es un tema muy delicado en el que no puede haber tanto margen de error ni mucha variación. Sin nada más que decir, me despido. Muchas gracias por su atención.